Buenas noches a todos y a todas. Continuamos una vez más con el ciclo de Derecho Ambiental. Hoy, como lo anuncié la semana anterior, tenemos a uno de los grandes académicos de Costa Rica en materia de Derecho Ambiental que quiero saludar en este momento. Buenas noches, don Mario. Buenas noches, Jorge. Un placer estar aquí con ustedes. Un privilegio. El privilegio será nuestro. Le adelantaba antes de iniciar la transmisión al aire a don Mario que estaba impaciente por escuchar la ponencia. Tal vez antes de darle la palabra y para escuchar lo que es a lo que vinimos esta noche, voy a hacer una lectura del currículum de don Mario, que como ustedes verán es extenso y pues muy justificada la invitación que le hicimos para esta actividad. Don Mario Peña Chacón es abogado graduado de la Universidad Autónoma de Centroamérica y máster en legislación ambiental de la Universidad para la Cooperación Internacional. Es coordinador de la maestría en Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica, profesor de las maestrías en Derecho Ambiental, Derecho Público, Negocios Internacionales y Gestión y Turismo Sostenible de la Universidad de Costa Rica. Es autor de múltiples libros y ensayos académicos publicados en cerca de 16 países de América y de Europa. Además, don Mario es investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas y al Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Es consultor externo de organizaciones internacionales como la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, OICN, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD, del Banco Centroamericano de Integración Económica, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el programa que normalmente conocemos como el PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ONU Ambiente, de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, UNESCO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y de organizaciones no gubernamentales como Sea Shepherd y Marviva. Es conferencista internacional, es miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza y de su grupo especialista en agua y humedales. Es vicepresidente de la Asociación Costarricense de Derecho Ambiental y miembro fundador de la Academia Costarricense de Derecho Ambiental. Además, tiene diversos premios en esta materia. Ha sido galardonado con el Premio Internacional Caritatis per Tutela Ambiens, otorgado por Atina en junio del 2010 en Arequipa, Perú, y tiene un reconocimiento por sus aportes académicos y científicos a la cooperación y desarrollo y al fomento del bien común del planeta por la Fundación Internacional para la Sostenibilidad Ambiental y Territorial. Don Mario, queda usted con el público para su exposición. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Me iba a decir algo? No, ahí no. Ok. Adelante, queda usted con el público y yo atento a su ponencia. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Agradecerte tanto a vos como a Aldo esta invitación. Realmente es un privilegio poder compartir con todo el público nacional y extranjero que nos está viendo a través del Facebook del Grupo de Derecho Público, que según estuve viendo ya son más de 3,000 miembros, ¿verdad? Eso en redes sociales, eso es altísimo. El tema que me corresponde, bueno, que en su momento Aldo me dijo que desarrollara fue el de la justicia ecológica. ¿Ok? Y vean que estoy hablando de justicia ecológica y no de justicia ambiental por una serie de razones que voy a tratar de dar a lo largo de esta charla. La idea de desarrollar el tema de la justicia ecológica es darle una nueva mirada precisamente al concepto de justicia y al concepto clásico de justicia ambiental. Para poder hablar de justicia ecológica, primero tenemos que entender cuál es la realidad ambiental actual de nuestro planeta. ¿Ok? Y para ello vamos a acudir a un concepto geológico y científico que ha venido siendo utilizado desde hace tal vez unos 5 o 10 años, que fue creado por el Premio Nobel de Química, don Paul Crutzen, que por cierto falleció en enero de este año. El concepto se llama antropoceno. ¿Okay?
El antropoceno es una era geológica en la cual estamos en este momento viviendo. Es una era geológica posterior a la era geológica en la que estábamos, por supuesto, que era el Holoceno. Cuando hablamos de antropoceno como época geológica, estamos diciendo que se trata de una era geológica en la que los humanos sustituimos a la naturaleza como la fuerza ambiental dominante en el planeta, siendo que nuestra acción ya marcó un estrato geológico dentro de las eras geológicas, ¿verdad? Y esto es bastante preocupante. Este concepto de antropoceno como época o era geológica, ustedes me pueden decir, bueno, es que debe ser un concepto muy científico, a los abogados y a los juristas, ¿qué nos importa esto? Bueno, resulta que ya ha sido utilizado esta nueva era geológica, ya ha sido nombrada en sus informes, los informes que le rinde el relator de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos, el señor David Boyd. En su informe que le rindió al Consejo de Derechos Humanos en julio del 2019, el señor Boyd le dice a la Asamblea General y al Comité que ha dado comienzo una nueva época de referencia geológica de grandes repercusiones, riesgos e incertidumbre, denominada antropoceno, en la que las actividades humanas están transformando la Tierra. Y aquí el relator de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos es muy enfático y nos dice que con un crecimiento económico continuado, un elevado consumo de energía y recursos en los países ricos y una población mundial que se espera que en el 2050 supere los 9.000 millones de personas, es evidente que la crisis climática mundial se agravará con consecuencias devastadoras para los derechos humanos, a menos que la sociedad cambie de dirección. Entonces vean que hablar de una nueva era geológica tiene repercusiones sobre el sistema jurídico mundial y específicamente sobre los derechos humanos. También es importante que dentro de esta realidad ambiental que estamos viviendo, es importante que citemos el informe de la WWF, que es el informe que se denomina Planeta Vivo. Este es el último informe del año 2020 y ustedes los invito a que lo revisen. Se denomina este informe Revertir la curva de la pérdida de biodiversidad. La WWF ha venido utilizando el concepto de límites planetarios, que es un concepto que ya vamos a ver de qué se trata, que fue formulado por un científico que se llama Rockström, es un científico sueco en el año 2009. Los límites planetarios son límites o fronteras planetarias, son 9 procesos fundamentales que vienen a sustentar los procesos de vida en la Tierra y que permiten estos 9 procesos fundamentales, permiten que el planeta Tierra sea un espacio operacional seguro. Espacio operacional seguro para los seres humanos y para las masas con las cuales compartimos el planeta. Bueno, resulta que si ustedes ven este informe del 2020 sobre biodiversidad, de los 9 procesos planetarios o límites planetarios o fronteras planetarias, como le queramos decir, que sustentan la vida en el planeta, ya la humanidad en la era geológica del antropoceno ha superado 4 de esos 9 límites. Estos 4 límites que ya superamos son la integridad de la biosfera, los ciclos bioquímicos del nitrógeno y el fósforo, el sistema suelo y los límites de cambio climático. Estos son las 4 fronteras planetarias que ya traspasamos, 4 de 9. Sobre estos límites o fronteras planetarias, la jurista portuguesa Alexandra Aragão, que es una súper jurista, nos dice que mantenerse dentro de los límites del planeta, dentro de estos 9 límites planetarios, es una cuestión de supervivencia a largo plazo. Y reconocer la naturaleza jurídicamente vinculante del respeto por estos límites planetarios que mantienen la Tierra dentro de ese espacio operacional seguro que estábamos hablando, es una cuestión de justicia a corto plazo. Entonces vemos ahí como la profesora Aragão de Portugal nos hace ese enlace entre justicia ecológica y estos límites, 9 grandes límites planetarios. Y es que resulta que en la era geológica del antropoceno, donde ya hemos traspasado 4 de los 9 límites planetarios, estamos en el 2021, una triple crisis, una triple emergencia.
La más palpable, ¿verdad? Y que la vivimos todos los días desde el año pasado, es la crisis sanitaria por el virus del SARS-CoV-2 o el COVID-19. Precisamente es una pandemia que estamos sufriendo actualmente a raíz de los incumplimientos en esa relación que tiene que existir entre el ser humano y la naturaleza. Los informes hasta el momento de dónde provino el SARS-CoV-2, el COVID-19, nos dicen hasta la fecha, no sabemos qué va a pasar después, que se trató de un virus que brinca de un animal que pudo ser un pangolín o pudo ser un murciélago y llega al ser humano, precisamente por esos incumplimientos a la relación ser humano-naturaleza y por supuesto a los cuerpos jurídicos en materia ambiental. Pero esta emergencia, esta crisis que estamos viviendo sanitaria, se está viviendo concomitantemente con dos crisis más. Una crisis en materia de biodiversidad, ¿verdad? Por la pérdida exponencial que estamos sufriendo a nivel planetario, y una crisis climática, ¿verdad? Que ya la tenemos y que es probable que vayamos a tener unas próximas décadas si no logramos cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, ¿verdad? Que por cierto ya hoy empezaron de nuevo las negociaciones, ahora lideradas por los Estados Unidos. Lo cierto del caso es que esta crisis del COVID es apenas como un aperitivo, por decirlo así, de lo que lastimosamente se nos va a venir a corto plazo y a mediano plazo. Entonces, aquí tenemos que cuestionarnos, ¿cuál sería o cuál es la respuesta del derecho a esta triple crisis sanitaria, crisis en pérdida de biodiversidad y crisis climática? ¿Cuál es la respuesta del derecho en la era geológica del antropoceno? ¿Ok? Esa respuesta no es ni más ni menos que el Estado de Derecho. Y como estamos hablando en materia de derecho ambiental, nosotros tenemos que hablar del Estado de Derecho ambiental, del Estado socioambiental de derecho, del Estado ecológico de derecho, ya como un concepto jurídico consolidados. ¿Okay? Vamos a encontrar este concepto en cualquiera de estas tres definiciones: Estado de Derecho ambiental, Estado de Derecho en materia ambiental, Estado socioambiental de derecho o Estado ecológico de derecho. Y este concepto, ¿verdad? Que ya es un concepto jurídico de qué debemos entender por Estado de Derecho ambiental, vamos a poder justificarlo, su existencia y su fundamentación y su sustentación si acudimos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda 2030 de Naciones Unidas, especialmente el Objetivo 16, ¿verdad? Recordemos que la Agenda 2030 la aprobamos todos los países que conformamos el sistema de Naciones Unidas a través de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre del 2015. También podemos justificar y sustentar la idea de Estado de Derecho ambiental en la Declaración de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, del año 2016, que específicamente lleva el nombre de la Declaración sobre el Estado de Derecho en materia ambiental. Y también podríamos acudir a justificar y especialmente a darnos cuenta cuál es el Estado de Derecho ambiental a nivel global, porque resulta que en el 2019 el Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente, ONU Ambiente, o PNUMA, como le queramos decir, emitió su primer informe global, o sea, el primer informe planetario sobre el Estado de Derecho ambiental. ¿Okay? Este informe ustedes lo pueden acceder perfectamente a través de Internet, con un único inconveniente, que es que no ha sido traducido al español, solo se encuentra hasta la fecha en inglés. Les decía que este concepto de Estado de Derecho ambiental podríamos nosotros justificarlo a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16. Vean que el Objetivo 16.3 de la Agenda 2030 nos habla de Estado de Derecho, nos habla de igualdad de acceso a la justicia para todos, y ahí hacemos ese vínculo entonces entre Estado de Derecho y acceso a la justicia. En el 16.7 nos habla de que los estados deben garantizar decisiones inclusivas, participativas y representativas. Ahí los ODS nos están llevando hacia el derecho humano
procedimental del derecho a la participación pública en la toma de decisiones y el derecho a la participación pública en la toma de decisiones ambientales al que tanto le temen los grandes empresarios costarricenses que se oponen al acuerdo de Escazú. El objetivo número 16.10 nos habla del acceso público a la información y a proteger las libertades fundamentales. Ahí tenemos de nuevo otro derecho de acceso de los que vino a desarrollar tanto la opinión consultiva 23 de la Corte Interamericana como el acuerdo de Escazú, que como saben ustedes ya entró en vigor en 12 de los estados de América Latina y el Caribe el pasado 22 de abril. Aquí estamos viendo el derecho al acceso a la información. Y por último, y tal vez donde lo vemos más claramente, es el objetivo 16.b, que nos habla de promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias. Cuando hablamos de no discriminatorias nos referimos a normas que no vayan a violentar derechos humanos, especialmente de poblaciones vulnerables. Y esta promoción y aplicación de las leyes tiene que ser en favor del desarrollo sostenible. Entonces vean que de un mismo objetivo, que es el 16 de los objetivos de desarrollo sostenibles, podemos sacar los siguientes conceptos: Estado de Derecho, acceso a la justicia, decisiones inclusivas, participativas y representativas, acceso público a la información, protección de las libertades fundamentales, llámese derechos humanos, y la promoción y aplicación de leyes en favor del desarrollo sostenible. ¿Okay? En ese objetivo número 16, nosotros podemos entonces justificar claramente la existencia y la obligación de los estados que aprobamos los objetivos de desarrollo sostenible de desarrollar un estado de derecho en materia ambiental. Y ahora, ese estado de derecho en materia ambiental, como les contaba, ya cuenta con su propia declaración internacional, ¿verdad? Por supuesto, dentro del soft law del derecho internacional ambiental. Y esta declaración del año 2016 de la UICN, que precisamente lleva ese nombre, Declaración Mundial acerca del Estado de Derecho en materia ambiental, nos dice que ese Estado de Derecho en materia ambiental es el marco jurídico de derechos y de obligaciones, tanto sustantivas como procesales, que incorpora los principios del desarrollo ecológicamente sostenible en el Estado de Derecho. Básicamente, el Estado de Derecho en materia ambiental es el Estado sujeto a las normativas sustantivas y procesales en materia ambiental. Uno de los objetivos máximos que conlleva un Estado de Derecho ambiental, o una de las obligaciones más visibles de un Estado de Derecho en materia ambiental, es precisamente asegurar y garantizar una justicia ecológica efectiva a sus ciudadanos. Ahora, estamos hablando de justicia ecológica dentro de un Estado de Derecho en materia ambiental. Pero primero, veamos el concepto justicia desde una concepción clásica, ¿verdad? Para luego hacer esa mutación o ver esa justicia con una nueva mirada, que sería la justicia ambiental y luego la justicia ecológica. El concepto clásico de justicia lo que nos dice es dar a cada quien lo que corresponde. Esa es la típica definición de justicia. En condiciones iguales, tratamiento igualitario. Y aquí nosotros tenemos que hacer o ver con otros ojos esta justicia clásica, porque la justicia clásica tiene como destinatario de protección y como único sujeto de derecho al ser humano. Mientras que cuando hablamos de justicia ecológica, como vamos a ver ahora, aparecen otros sujetos, otros actores, otros destinatarios de protección de esa justicia. Entonces tenemos que hacernos una pregunta. Si en la concepción clásica de justicia, el destinatario de protección único es el ser humano, cuando hablamos de justicia ecológica, ¿para quién es esa justicia? ¿O a quién o para quién es esa justicia cuando hablamos en materia ecológica, en materia ambiental? Además que, por supuesto, que para el ser humano. Y como les decía, aquí nos van a aparecer nuevos actores, nuevos destinatarios de protección, nuevos sujetos de derecho que en algunos casos van a romper el paradigmas jurídicos muy clásicos. Y aquí tenemos entonces que como destinatarios de protección, como esos otros a los cuales son el objetivo de la justicia ecológica, van a aparecer las generaciones presentes y las generaciones
futuras. Aquí hablamos entonces de una justicia intrageneracional en materia ecológica y una justicia intergeneracional. Pero también aparecen como destinatarios de protección los demás seres vivos con los cuales el ser humano comparte el planeta, que por cierto aquí nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto en la opinión consultiva 23 como en la sentencia Comunidad de la Cajonja contra Argentina, que esos otros seres con los cuales el ser humano comparte el planeta también son destinatarios de protección a través del artículo 26 de la Convención Americana. Entonces, nuevamente, tenemos que ver a la justicia con otros ojos, con otra mirada, bajo otro paradigma. Y aquí estaríamos hablando entonces de una justicia interespecies, donde el ser humano tiene que garantizarle a las demás especies con las cuales comparte el planeta también una justicia para esa naturaleza, para esos otros vivos con los cuales convivimos. Y por último, y si seguimos esta concepción donde los destinatarios de protección o sujetos de protección por parte de la justicia son las generaciones presentes, las generaciones futuras y los demás seres vivos con los cuales compartimos la naturaleza, pues compartimos el planeta, perdón, el destinatario final de esa protección de la justicia ecológica sería ni más ni menos que el planeta Tierra. Aquí hablaríamos entonces de una justicia que llega a ser de carácter planetario. La justicia ambiental del siglo XXI es una justicia planetaria. Esto nos lleva entonces a cambiar, como les decía, a ver con otros anteojos, una nueva mirada, el paradigma jurídico que venía regulando la relación entre el ser humano y la naturaleza. Entonces, bajo esta nueva racionalidad, bajo esta nueva mirada, bajo una nueva ética, que podríamos decir es una ética planetaria, cada ser humano, tanto presente y futuro, así como los demás seres vivos con los cuales compartimos el planeta, son destinatarios, sujetos de protección por parte del Estado de Derecho, por parte del Estado de Derecho en materia ambiental. Y esto nos obliga a dimensionar la justicia ecológica bajo tres grandes áreas. O sea, podemos hablar de tres grandes dimensiones de la justicia ecológica del siglo XXI. La justicia ecológica del siglo XXI tiene una dimensión espacial, una dimensión temporal y una dimensión que podríamos denominar ecocéntrica, biocéntrica o geocéntrica. Sin hacer distinciones entre los tres conceptos porque realmente es un tema bastante complicado. Cuando hablamos de que tenemos una dimensión espacial de la justicia ecológica, lo que estamos diciendo es que cuando un juez a nivel local, ya sea administrativo o juez jurisdiccional, resuelve un caso en materia ambiental, los impactos que va a tener esa sentencia, ¿verdad? A nivel local, van a trascender a nivel nacional, a nivel transfronterizo, a nivel regional e incluso a nivel planetario. Eso significa entonces que cuando un juez en un lugar, no sé, en área rural de cualquier país del planeta, resuelve un caso ambiental, lo que se resuelva va a tener impactos no solo a nivel local, sino que va a tener un impacto a nivel planetario. Esto lo vamos a ver también, y es importante que lo tengamos en cuenta, en materia, lo podemos ver al revés, ¿verdad? Podemos decir también que la justicia que proviene de las más altas cortes planetarias a nivel global, como podría ser la Corte Internacional de Justicia, o de los tres sistemas que tenemos de derechos humanos, el sistema interamericano, el sistema europeo de derechos humanos, o bien el sistema africano de derechos humanos, esas sentencias a través de lo que vamos a denominar la fertilización cruzada entre las cortes o el diálogo que se tiene que dar entre las distintas cortes, esa justicia que se imparte por estas altas cortes también van a tener un impacto ahora al revés. Ya no solo a nivel planetario, sino van a tener un impacto a nivel regional, a nivel transfronterizo, a nivel nacional e incluso a nivel local. Ello precisamente por esa importancia que tiene el diálogo entre las distintas cortes. De la dimensión espacial paso a la dimensión temporal de la justicia ecológica.
Y aquí, cuando hablamos de dimensión temporal, es ni más ni menos que como destinatarios de protección o sujetos de derecho, como le queramos decir, vamos a tener a las generaciones presentes y a las generaciones futuras. Por lo tanto, la justicia tiene que ser intrageneracional e intergeneracional. Y cuando me refiero a la tercera dimensión de la justicia ecológica, que le vamos a denominar de carácter geocéntrica, ecocéntrica o biocéntrica, ni más ni menos que me estoy refiriendo a esa justicia interespecies. La justicia ecológica del siglo XXI también es una justicia interespecies. En cuanto a la dimensión temporal, no debemos dejar de lado que precisamente esta semana, bueno, hoy estamos lunes, digamos que la semana pasada tuvimos dos sentencias donde podemos ver a nivel global, ¿verdad? Donde podemos ver internacionales de derecho, de jurisprudencia comparada, donde podemos ver esa dimensión temporal. En el caso del Tribunal Constitucional de Alemania, falló a favor de las generaciones futuras, declarando inconstitucional una norma que traía unas metas sobre cambio climático que no se ajustaban a las metas a nivel del Acuerdo de París. ¿Okay? Ahí podemos ver que el Tribunal Constitucional alemán falló literalmente a favor de las generaciones futuras, siendo las generaciones futuras, por tanto, eso lo tenemos que tener muy claro, sujetos de derecho y destinatarios de protección de la justicia ecológica. Y la semana anterior tuvimos un fallo en Australia donde unos niños y unas niñas logran vencer al Ministerio de Ambiente, por decirlo así, de Australia y logran cerrar una compañía minera generadora de gases de efecto invernadero porque era una compañía de carbón. ¿Okay? En estos dos casos vemos cómo la dimensión temporal de la justicia ecológica la podemos ver en la práctica y donde mejor la vamos a ver es en los casos de litigio climático. Nos dice al respecto nuestro querido amigo Néstor Caferata, que ya lo tuvimos en este mismo ciclo de charlas hace algunos días, que las generaciones actuales ya no ostentan un carácter exclusivo ni central en las regulaciones jurídicas, sino que emergen como sujetos responsables de disfrutar el ambiente para luego legarlo en condiciones razonables a quienes los sucederán. Aquí vemos entonces la importancia que tienen para la justicia ecológica las generaciones futuras. Ahora bien, cuando hablamos de la dimensión ecocéntrica o biocéntrica o geocéntrica de la justicia ecológica en este siglo XXI, tenemos que necesariamente que acudir y respaldarnos por la opinión consultiva 2317 de la Corte Interamericana de noviembre del 2017 y la sentencia contenciosa en el caso de la comunidad Lackawanna contra Argentina. ¿Okay? Ambos, por supuesto, vienen del sistema interamericano. Y es que la opinión consultiva 23, en la opinión consultiva 23, la Corte Interamericana fue bastante enfática en utilizar ese enfoque, esa dimensión ecocéntrica o biocéntrica de la justicia en materia ambiental. Y esto todavía fue más allá porque a la hora de desarrollar el contenido del derecho humano a un ambiente sano, que la Corte Interamericana interpretó a partir de la opinión consultiva 23, que se encuentra incluido dentro del artículo 26 de la Convención Americana. En este caso, yo los invito a leer la opinión consultiva 23, es un documento riquísimo para análisis, y por supuesto la sentencia Lackawanna contra Argentina, que lo que hace es traerse el propio desarrollo que hizo la Corte Interamericana en la opinión consultiva y plasmarlo en un caso contencioso. Para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿verdad? Desde el 2017, la Corte Interamericana considera, y aquí me estoy refiriendo al párrafo 62 de la opinión consultiva 23, que dice que esta Corte, refiriéndose a la Corte Interamericana, considera importante resaltar que el derecho al medio ambiente como derecho autónomo, y aquí me remito al artículo 26 de la Convención Americana, a diferencia de otros derechos, protege los componentes del medio ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos,
aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Dice la Corte, se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como lo son la salud, la vida o la integridad personal, sino que se protegen por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos. Vean que este párrafo 62 es riquísimo porque nos presenta al inicio una visión antropocéntrica del derecho humano al ambiente como un derecho autónomo, pero inmediatamente nos deja clarísimo que los bosques, los ríos, los mares y otros bienes ambientales se consideran intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia o certeza sobre el riesgo que tenga sobre las personas. Y nos dice que la naturaleza y el medio ambiente se protegen no solo por la utilidad que tiene o que representa para los seres humanos, sino que también por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta. De esta manera, la Corte Interamericana, tanto en la opinión 2317 como en la sentencia Lacajonja contra Argentina, nos deja bastante claro que el derecho al ambiente tiene, o el ambiente y la naturaleza se tutelan en el sistema interamericano a través de un derecho humano, que es el derecho humano contenido en el artículo 26, el derecho al ambiente sano, y que los elementos del ambiente se tutelan por tratarse de bienes y servicios que facultan son bienes y servicios que son favorables al ser humano para las generaciones presentes y para las generaciones futuras, pero también esos mismos bienes y servicios, elementos del ambiente y de la naturaleza, se tutelan a través de un derecho humano por su valor intrínseco, con total independencia a cualquier valoración por parte del ser humano. Este tema yo sé que a Jorge le va a interesar mucho como experto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Mi interpretación de este párrafo 62 de la opinión consultiva 23, y por supuesto, una vez que fue plasmado posteriormente en la sentencia Lacajonja contra Argentina, primera sentencia de justiciabilidad directa del derecho al ambiente, del derecho al agua, del derecho a la alimentación y el derecho a participar en la vida cultural. Tratándose del derecho al ambiente, la Corte nos dijo en estos dos instrumentos que se trata entonces, y esta es mi interpretación, de que estamos frente a un derecho humano que es un derecho humano sui generis, porque sería el primer derecho humano que tiene como destinatario de protección tanto al humano, como es lo clásico y común, pero también tiene como destinatario de protección a lo no humano. Con ello, la Corte Interamericana, igualmente es mi criterio, rompe con el paradigma clásico de que los derechos humanos son exclusivos para los seres humanos y por los seres humanos. ¿Okay? Vamos a encontrarnos entonces, estamos frente al primer derecho humano que tiene como destinatario de protección no solo lo humano, sino también lo no humano. Todos esos elementos del ambiente que se tutelan por su valor intrínseco de acuerdo a ese párrafo 62 de la opinión consultiva 23. Entonces, utilizando esos instrumentos, la opinión consultiva y la sentencia Lacajonja contra Argentina, podríamos decir que la justicia ecológica debe asegurar tanto la dignidad e integridad de todas las formas de vida y la supervivencia del ser humano sobre el planeta. Esa justicia ecológica debe ser una justicia ecológica efectiva, por supuesto. Cuando hablamos de una justicia ecológica efectiva, me refiero a que esa justicia ecológica debe ser tanto una justicia ecológica distributiva y conmutativa y una justicia ecológica restaurativa. Y me voy a referir primero a los componentes o cómo podríamos llegar nosotros a la conclusión o cuándo sería la justicia ecológica más bien distributiva y conmutativa. Bueno, lo será cuando logre maximizar el bienestar general, cuando logre a través de impartir justicia, la propia justicia ecológica, repartir de manera justa y equitativa los beneficios y costos de la conservación y el uso de los recursos. O sea, cuando logre convertirse, ¿verdad?, realmente en una justicia intrageneracional e intergeneracional, y a la vez
la justicia ecológica será restaurativa cuando logre, a través de los instrumentos, ya sea a través de sentencias, se logre la recomposición de los ecosistemas, ¿verdad? Y aquí estamos hablando del daño ambiental colectivo, aquellos daños ambientales que ocurren sobre bienes de uso común. Cuando logre restablecer a las víctimas de sus derechos previos a la afectación por daños ambientales, aquí nos estaríamos refiriendo a los daños ambientales individuales o daños a través del ambiente, que no son ni más ni menos que derechos subjetivos que deben ser indemnizados. Y también la justicia será restaurativa, este es un tema que deberíamos ponerle atención, cuando logre restablecer, a través de la justicia se logre restablecer los nexos sociales y ambientales entre los miembros de la sociedad, pero también entre los miembros de la sociedad y la propia naturaleza. O sea, que la justicia será restaurativa cuando la justicia logre restablecer esos nexos sociales entre las generaciones presentes y las personas que estamos en este momento, entre las generaciones presentes y las generaciones futuras, y cuando logre restablecer los nexos entre las generaciones presentes, las generaciones futuras y las demás especies. El objetivo de la justicia ecológica debería ser el mantenimiento de los procesos fundamentales que sustentan la vida en la Tierra, o sea, el mantenimiento de los límites planetarios. O sea, si logramos una verdadera justicia ecológica de carácter planetario, lograremos estar dentro de los 9 límites planetarios que les comenté al principio y que desarrolla muy bien el científico Rockström. Con esto lograríamos el cometido y el objeto final de la justicia ecológica, que es lograr que el planeta sea un espacio operacional seguro para nosotros, para las generaciones presentes, para las generaciones futuras y para las demás formas de vida. La justicia ecológica, como vimos en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, es una justicia que va de la mano con los derechos humanos y especialmente con los derechos humanos ambientales. Y aquí tenemos que hacer entonces esa clasificación, ¿verdad? Que nos la empezó a diseñar el relator de Naciones Unidas para Medio Ambiente y Derechos Humanos en sus primeros informes, el señor John Knox, y que también la tenemos ahora que fue retomada, por decirlo así, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión 23 y que lo tenemos muy claro ahora en el Acuerdo de Escazú, que es esa división entre los derechos humanos ambientales sustantivos y los derechos humanos ambientales procedimentales. Dentro de los derechos humanos ambientales sustantivos vamos a tener toda aquella amplia gama de derechos humanos que están íntimamente relacionados con el derecho al ambiente. Y aquí tenemos, bueno, además del derecho al ambiente, por supuesto, aquí teníamos que incluir dentro de los derechos humanos sustantivos el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al agua potable, el derecho al saneamiento, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a la propiedad, el derecho a la paz, entre muchos otros derechos humanos que están íntimamente relacionados con el derecho al ambiente. Esos serían los derechos humanos ambientales sustantivos, pero también tenemos los derechos humanos ambientales procedimentales. Básicamente son 3. Tenemos el derecho al acceso a la información ambiental, el derecho a la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el derecho al acceso a la justicia. Y estos 3 derechos de acceso, que son los que me voy a focalizar especialmente en el derecho al acceso a la justicia, porque eso nos va a abrir la puerta a la justicia ecológica, tanto a nivel administrativo como a nivel jurisdiccional, van a encontrar sustento o fundamento en el principio 10 de la Declaración de Río 92, en la Convención de Aarhus de la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa, que es algo así como el hermano mayor del Acuerdo de Escazú. También van a encontrar desarrollo en la opinión consultiva 23. Por supuesto que nuestro máximo desarrollo de los derechos de acceso lo vamos a encontrar a nivel mundial, realmente, porque si bien el Acuerdo de Escazú es para América Latina y el Caribe, fue mucho más allá que su acuerdo hermano mayor, que fue el Convenio de Aarhus. El Acuerdo de Escazú es mucho más amplio que el Acuerdo de Aarhus, o sea, los países de América Latina y el Caribe fuimos más allá que lo que se atrevieron en 1998 los países de la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa. Y también vamos a poder justificar o encontrar sustento en estos derechos de acceso en el borrador del Pacto Global
por el Ambiente, ¿verdad? Que es una iniciativa del Club de Juristas de París y que encontró respaldo en el presidente Macron de Francia, el cual en el 2018, si mal no recuerdo, lo presentó a la Asamblea General de Naciones Unidas, y este borrador de Pacto Global por el Ambiente se está discutiendo desde el 2018 en el sistema de Naciones Unidas. Hablar de acceso a la justicia, tanto por el desarrollo que acabamos de ver y especialmente por el Acuerdo de Escazú y por la Opinión Consultiva 23, esto nos obliga nuevamente a cambiar el paradigma, en este caso en materia de derecho procesal ambiental. Hoy por hoy, después de la Opinión 23 del año 2017 y después de que entrara en vigencia el pasado 22 de abril el Acuerdo de Escazú, debemos hablar del debido proceso ambiental. Tenemos que hablar de las garantías del debido proceso ambiental. Tenemos que hablar de los presupuestos mínimos del debido proceso ambiental o bien de los estándares mínimos del debido proceso ambiental. Y es que tanto la Opinión Consultiva 23 como el Acuerdo de Escazú son lo suficientemente amplios a la hora de decirnos quiénes son los destinatarios de ese derecho de acceso y cuáles son las opciones que tenemos o qué cubre ese derecho de acceso a la justicia. Los dos instrumentos nos hablan de las reglas del debido proceso legal y son sumamente amplios. Nos dice que el derecho al acceso a la justicia nos va a servir tanto para poder acceder a los otros dos derechos de acceso, que es el derecho al acceso a la información y la participación pública en la toma de decisiones ambientales, pero también nos van a ayudar o nos va a abrir las puertas, la llave de la legitimación para remediar cualquier violación en materia de derecho ambiental como consecuencia de incumplimientos. Vean, esto nos lo dice la Opinión Consultiva 23, mientras que el Acuerdo de Escazú también es muy claro, nos habla de las garantías del debido proceso, nos dice que como una de las obligaciones que tienen los estados que asumen a la hora de ratificar Escazú es garantizar instancias judiciales y administrativas, tanto para impugnar como para recurrir por el fondo y por la forma cualquier decisión en materia de acceso a la información ambiental, cualquier decisión, acción o omisión en materia de participación pública, pero especialmente cualquier decisión, acción o omisión que pueda llegar o pueda afectar de manera adversa al medio ambiente o bien contravenir normas jurídicas relacionadas con el medio ambiente. Entonces, ese derecho de acceso a la justicia, ese derecho al acceso a la justicia ambiental o a la justicia ecológica es bastante amplio en este par de instrumentos internacionales. Ahora, si nos ponemos en el artículo 8 del Acuerdo de Escazú, podemos ver cuáles son entonces esas garantías, cuáles son esos estándares o esos presupuestos mínimos del debido proceso en materia ambiental. Y aquí tenemos que tener claro que en muchos de estos estándares ya los tenemos. En muchos de estos estándares vamos a ver el Acuerdo de Escazú remite a la legislación nacional. En otros de estos estándares que ya casi vamos a desarrollar, el Acuerdo de Escazú deja claro que los estados tienen que implementarlos de acuerdo a sus circunstancias, de conformidad con la legislación nacional, nos dicen otros aspectos. Entonces, pero a lo que quiero llegar con esto que les estoy contando es que muchos de estos estándares ya los tenemos con o sin Acuerdo de Escazú, que tanto espanta a la clase empresarial costarricense, al menos su dirigencia. El primero de estas garantías, estándares o presupuestos mínimos del debido proceso en materia ambiental es la de contar con órganos estatales competentes con acceso a conocimiento especializado en materia ambiental. Entonces, por ahí oímos en algunos de los argumentos de los que se oponen al Acuerdo de Escazú en mi país, en Costa Rica, y también lo he oído en otros países como en Perú o en Colombia, y es que el argumento es, Escazú nos obliga a crear una jurisdicción ambiental especializada. Entonces, aquí tenemos que contestar no. Ante este estándar o presupuesto mínimo del debido proceso en materia ambiental, podemos decir que es un estándar que se cumple ya sea con una jurisdicción ambiental especializada
también se podría cumplir con un procedimiento o con reglas procesales especiales dentro de las distintas jurisdicciones con competencias ambientales. Podría cumplirse con jueces o abogados, jueces abogados y jueces técnicos con acceso a peritos y especialistas en materia ambiental, y eso sería suficiente. Vean que es un estándar bastante bajo. Cuando se negoció el acuerdo de Escazú, a mí me tocó darle seguimiento a las negociaciones. En algún momento sí se discutió el tema de si Escazú establecer una obligatoriedad de los estados de crear jurisdicciones ambientales. Eso no se logró, y el estándar quedó que un estado puede cumplirlo a través de órganos estatales competentes con acceso a conocimiento especializado en materia ambiental. Y aquí Costa Rica cumple este estándar, digamos que de manera sobrada. Primero porque tenemos un tribunal ambiental administrativo, ¿verdad? En justicia administrativa ya tenemos un tribunal ambiental especializado. Desde 1998, si ustedes se leen el artículo 108 de la Ley de Biodiversidad, quedó plasmada la intención de nuestro legislador hace 23 años de que Costa Rica contara con una jurisdicción ambiental especializada. Jurisdicción ambiental especializada que aún no la tenemos, ¿verdad? En alguno de los intentos de Código Procesal General allá por el año 2000, en esos primeros borradores, sí, don Ricardo Celedón, me acuerdo que había redactado un borrador de lo que podría ser una jurisdicción ambiental especializada. Sin embargo, eso no se dio. Ok, y aquí tengamos en cuenta, por supuesto, que tenemos una serie de jurisdicciones con competencias ambientales. Los asuntos ambientales tendrán que amoldarse a cada uno de estas jurisdicciones. Estamos hablando de la jurisdicción constitucional, la jurisdicción contencioso administrativa, la jurisdicción civil, la jurisdicción agraria y la jurisdicción penal. Cada una de estas propias normas procesales, donde los asuntos ambientales tendrán que acomodarse a esta realidad procesal. Aquí tal vez como anuncio interesante es que el nuevo Código Procesal Agrario de Costa Rica vendrá a ser la primera norma procesal que incluya un procedimiento especial o especializado en materia ambiental. Si no me equivoco, el Código Procesal Agrario entraría en vigor creo que en 2 años, por la última reforma que se le hizo. Entonces ahí estamos hablando de un tema interesante. Ya por fin tendríamos un procedimiento especial dentro de un código procesal, en este caso el Código Procesal Agrario, en materia ambiental. Segundo estándar que nos trae el Acuerdo de Escazú, nos habla, y este tal vez es el más difícil de cumplir. Escazú dice que cada estado, considerando sus circunstancias, tendrá procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales y sin costos prohibitivos. Vean que este presupuesto mínimo sí lo vamos a tener difícil, porque nuestros procedimientos, nuestras normas procesales, nuestros códigos procesales, nuestra justicia procesal y justicia procedimental en la vía administrativa no es efectiva, muchas veces no es oportuna, los procedimientos no necesariamente son públicos, no necesariamente tenemos procedimientos transparentes, y en algunos casos, salvo en la jurisdicción constitucional, no existe la justicia gratuita. Bueno, y por supuesto en la justicia administrativa del Tribunal Ambiental Administrativo sí es gratuita. Aquí, ante este estándar o presupuesto mínimo, como les decía, nos habla de procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales y sin costos prohibitivos. Tenemos que focalizarnos de que este estándar ya lo tenemos con o sin Escazú. Basta que nos pongamos a revisar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, e incluso los estándares del debido proceso de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, con o sin Escazú, los procedimientos en materia ambiental y en cualquier otra materia deben cumplir con estos estándares. Sobre el tema de la transparencia, de los procedimientos que deben ser transparentes, aquí hay que hacer especial énfasis que Escazú incluye por primera vez, el Acuerdo de Escazú, incluye por primera vez los principios de transparencia y rendición de cuentas dentro del elenco de principios del Acuerdo de Escazú. Esta es una obligación que tenemos por un montón de tratados internacionales que hemos suscrito. Tal vez lo más reciente es que la transparencia es uno de los pilares de los estados que formamos parte de la OCDE,
donde Costa Rica la semana pasada logró ingresar a este club de las buenas prácticas. Que eso, dentro de esas buenas prácticas, por supuesto, tenemos la transparencia y la rendición de cuentas. En cuanto a los procedimientos, debemos tener claro que el derecho procesal ambiental forma parte del derecho procesal social. Y el derecho procesal social, donde podemos clasificar ahí, podríamos meter el derecho procesal agrario, el derecho procesal de familia, el derecho procesal laboral. El derecho procesal ambiental forma parte de este derecho procesal social que trata de equiparar a las partes, actor y demandado, que son desiguales. ¿Ok? Esto lo tenemos que tener muy claro porque el enfoque que tenemos que tener de derechos humanos a nivel de procedimental o procesal es muy importante, especialmente en relación a aquellas poblaciones que son especialmente vulnerables a las afectaciones ambientales. Y en cuanto al último de estos estándares, que es el de los procesos sin costos prohibitivos, bueno, aquí tenemos que sacar, digamos, del canasto a la jurisdicción constitucional, decíamos, y al Tribunal Ambiental Administrativo. Sin embargo, en los demás códigos procesales existe la tan temida condena en costas y también existe, no necesariamente existe el patrocinio letrado gratuito. El patrocinio letrado lo vamos a encontrar en la jurisdicción penal y en la jurisdicción agraria. En las demás jurisdicciones no tenemos patrocinio letrado gratuito y las partes que litigan en estos procesos corren el riesgo de, en el caso de que se pierdan las demandas, ser condenados en costas. Y aquí entonces es muy importante que los jueces a la hora de resolver las acciones tomen en cuenta el tema del litigio de buena fe. O sea, a través de la figura del litigio de buena fe sería posible la exoneración de costas en asuntos ambientales y con ello no incurrir en no violentar este estándar mínimo de estar frente a procesos con costos prohibitivos. En materia de legitimación activa, el acuerdo de Escazú nos habla de que esa legitimación activa para acceder a la justicia ambiental debe ser amplia, en defensa del medio ambiente. Eso sí, Escazú nos remite a la legislación nacional de manera expresa. Dice, así nos dice, de conformidad con la legislación nacional. Bueno, resulta que de conformidad con la legislación nacional, en el caso de Costa Rica, tenemos bueno, y en el caso de la gran mayoría de países de América Latina y el Caribe, muchos de estos países tienen esquemas de legitimación que vienen desde la constitución política, ¿ok? Esquemas de legitimación amplios en materia ambiental. En el caso de Costa Rica, además de que el artículo 50 constitucional, que reconoce el derecho al ambiente, nos habla que toda persona tiene derecho y nos abre entonces el tema de la legitimación de manera amplia. Tenemos un artículo 105 de la Ley de Biodiversidad que incluso se titula Acción Popular en materia de biodiversidad. Entonces, siendo la materia ambiental una materia típica de derechos de incidencia colectiva, o podemos clasificar como intereses supraindividuales, donde vamos a encontrar los intereses difusos, los intereses colectivos y los intereses individuales homogéneos, los esquemas de legitimación tienen que ser lo suficientemente abiertos. Eso sí, quiero dejar claro, los esquemas de legitimación a nivel de justicia, en el caso de Costa Rica, y además, así es en los demás países, tendrán que ajustarse a las reglas procesales de cada una de las jurisdicciones donde se discuten los asuntos ambientales. Eso quiere decir que en aquellos países que no tenemos una jurisdicción ambiental especializada y que tenemos que llevar los asuntos ambientales en una amplia gama de jurisdicciones que tienen competencias en materia ambiental, la legitimación tendrá que ajustarse, la legitimación activa tendrá que ajustarse a las reglas de cada una de esas jurisdicciones, siempre tomando en cuenta estos dos artículos que les dije, que son el artículo 50 constitucional, que nos da una amplia legitimación, y también ese artículo 105, que incluso nos habla de acción popular. Otro de los estándares o presupuestos mínimos que trae el acuerdo de Escazú es, y a uno del que le tienen mucho miedo los empresarios y las cámaras costarricenses que se han venido oponiendo al acuerdo de Escazú, es la posibilidad de disponer de medidas cautelares y provisionales para, entre otros fines, vean que es números apertos, prevenir, hacer cesar, mitigar o recomponer los daños al medio ambiente. Y aquí tenemos nuevamente que ante los cuestionamientos que hemos venido
escuchando sin ningún fundamento, que dicen que a partir de que Costa Rica ratifique el acuerdo de Escazú, cualquier juez estará obligado a otorgar medidas cautelares a diestra y siniestra. Aquí tenemos que tener, o sea, ser muy claros en decir que cada una de las jurisdicciones con competencias ambientales, incluyendo el Tribunal Ambiental Administrativo, cuentan con sus propias reglas procesales para otorgar o denegar medidas cautelares, ¿verdad? En esto lo tenemos que tener muy claro, y Escazú no viene a cambiar absolutamente nada, nada de eso. Escazú lo que nos está diciendo es que tiene que existir la posibilidad de disponer de medidas cautelares y provisionales, básicamente en materia ambiental. Aquí es muy importante tomar en cuenta y que tengamos muy claro que la prevención y la precaución son piedras angulares de la justicia ambiental. Aquí tenemos que tomar en cuenta que las medidas cautelares deberían ser números apertus y no números clausus. Cuando digo que las medidas cautelares deberían ser en cualquier jurisdicción con competencias ambientales, lo ideal es que el juez pueda crear una medida cautelar que se ajuste al caso concreto y no tener que ajustar un caso concreto a una especie de medida cautelar preexistente que tal vez, o podría darse el caso, que no se ajuste a esa realidad. Las medidas cautelares deberían poder interponerse antes de los procesos, como medidas antecausa, durante los procesos e incluso en los procesos de ejecución de sentencia. Sería posible o debería ser posible potencialmente poder establecer o poder solicitar medidas cautelares. Ya le corresponderá al juzgador determinar si procede o no procede. Y tratándose de medidas cautelares o medidas provisionales en materia ambiental, estas medidas, a raíz del interés público que hay de por medio, estamos hablando de bienes comunes, muchas veces estos bienes comunes son de dominio público, por lo tanto, los jueces deberían estar facultados, ya sea de oficio o a instancia de oficio, para poder establecer ellos mismos entablar medidas cautelares, o bien esas medidas cautelares podrían ser otorgadas o rechazadas a instancia de parte. Escazú también nos habla de medidas que los estados, en la medida de lo posible o de conformidad con su legislación, deben establecer o deben facilitar la producción de la prueba del daño ambiental, ¿verdad? Este es otro de esos temas que viene a asustar con la vaina vacía, digo yo, a los opositores del acuerdo de Escazú, y esto lo vemos a lo largo y ancho de Latinoamérica, porque este argumento lo hemos visto en Colombia, y lo hemos visto en Paraguay, y lo hemos visto en Perú. El acuerdo de Escazú es muy claro y nos dice que cuando corresponda y sea aplicable, los estados pueden facilitar la producción de la prueba del daño ambiental con la inversión de la carga de la prueba o bien con la carga dinámica de la prueba. Es facultativo y opera cuando corresponda y sea aplicable, dice el acuerdo de Escazú. Vean que nuevamente son los estados, de acuerdo a su propia legislación y cuando corresponda y solo cuando sea aplicable, pueden aplicar la inversión de la carga de la prueba o la carga dinámica de la prueba. Por ejemplo, y eso es un tema que en Costa Rica ha sido toda una discusión, la carga de la prueba no es la inversión de la carga de la prueba, ni la carga dinámica de la prueba opera en materia de derecho penal. El acuerdo de Escazú no fue concebido como un acuerdo de materia penal, ¿verdad? Entonces, ahí tengamos claro, la inversión de la carga de la prueba en materia penal, sería inconstitucional, sería inconvencional, sería una afrenta a la Convención Americana de Derechos Humanos, sería una afrenta al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, bueno, sería el acabose, ¿verdad? O sea, ninguno de los redactores, ninguno de los países que firmó y ninguno de los países que ha ratificado Escazú lo hizo pensando en que la inversión de la carga de la prueba, que es facultativa, de acuerdo a este artículo 8.e, era pensada en la materia penal. Ahora bien, cuando nos situamos en la responsabilidad por daño ambiental o la responsabilidad estrictamente ambiental, que la vamos a dilucidar, ya sea en una jurisdicción ambiental, en la jurisdicción contenciosa administrativa, en la jurisdicción agraria, incluso en la jurisdicción penal a través de las acciones civiles resarcitorias, ¿verdad? En esos casos, o a través del Tribunal Ambiental Administrativo, en esos casos sí opera la inversión, sí podría operar la carga dinámica de la prueba y la inversión de la carga de la prueba. En el caso de Costa Rica, bueno, aquí les cuento, en el caso de Salvador,
de El Salvador, en el caso de Colombia y en el caso de Costa Rica, contamos con disposiciones expresas que obligan a la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental. En el caso de Costa Rica, esta regla procesal se da desde 1998. Estamos hablando del artículo 109 de la Ley de Biodiversidad. Se trata de una regla procesal costarricense en materia ambiental. Regla procesal que ha sido aplicada desde hace 23 años en todas las jurisdicciones que a ustedes se les pueda ocurrir en el caso costarricense. Ha sido aplicada en la jurisdicción contenciosa administrativa, ha sido aplicada por la Sala Primera, ha sido aplicada por el Tribunal Agrario, ha sido aplicada en la jurisdicción penal. Hay unas sentencias muy interesantes del extinto Tribunal Superior de Casación Penal, resolviendo acciones civiles resarcitorias. O sea, resolviendo la responsabilidad ambiental en los procesos penales, donde ha aplicado la responsabilidad objetiva y la inversión de la carga de la prueba. Y además, en el caso costarricense, la inversión de la carga de la prueba ha llegado a ser tan consolidada que un tribunal arbitral internacional, que es el Tribunal Arbitral del Banco Mundial, que se llama el CIADI, en un arbitraje del año 2018, de un inversionista de apellido Aben contra Costa Rica, aplicó literalmente y expresamente para ese arbitraje internacional, 3 jueces internacionales aplicaron la inversión de la carga de la prueba, aduciendo de que en Costa Rica la inversión de la carga de la prueba es una regla procesal. El siguiente estándar son los mecanismos de ejecución y de cumplimiento oportunos de las decisiones judiciales y administrativas que correspondan, dice Escazú. Y aquí hemos estado fallando, como vamos a ver ahora más adelante, de manera estrepitosa, porque los mecanismos actuales, en el caso costarricense, cuando hablamos de derecho procesal ambiental y los mecanismos de ejecución y cumplimiento de las sentencias en materia ambiental, no son oportunos. ¿Okay? Ahí estamos fallando y lo mismo nos está sucediendo a nivel regional. Aquí tenemos entonces que algunos países algunos tribunales han venido emitiendo fallos de primer mundo o sentencias de primer mundo, pero las ejecuciones de sentencias son de tercero, cuarto o quinto mundo. Aquí es importante entonces que los estados cuenten realmente dentro de sus sistemas procesales con reglas procesales especiales y mecanismos de ejecución para poder ejecutar sentencias donde están de por medio intereses supraindividuales. Escazú también nos lleva a mecanismos de reparación, dice el artículo 8.g. Estos mecanismos de reparación podrían ser la restitución al estado previo al daño ambiental, la restauración del daño ambiental, la compensación o el pago de una sanción económica, la satisfacción, las garantías de no repetición, la atención a las personas afectadas y los instrumentos financieros que pueden apoyar la reparación, como podrían ser los seguros ambientales o los fondos ambientales. Aquí debemos tener claro entonces que quien contamina está obligado a recomponer los daños ambientales colectivos, está obligado a indemnizar los daños ambientales individuales, llámese daños a través del ambiente. Quien contamina debería estar obligado a devolver el provecho económico obtenido, eso que la jurisprudencia brasileña denomina la plusvalía ecológica ilícita, y en aquellos sistemas que admitan los daños punitivos o las sanciones económicas disuasivas, también eventualmente, si está dentro de las circunstancias, quien contamina debería cubrir esos daños punitivos. Escazú también nos trae una serie de medidas para facilitar el acceso a la justicia, tales como la de reducir o eliminar barreras al ejercicio del derecho al acceso a la justicia. Escazú nos insta a tener medios de divulgación de los derechos de acceso a la justicia, mecanismos de sistematización y difusión de las decisiones judiciales, que en el caso nuestro podría ser el sistema Nexus del Poder Judicial, el uso de la interpretación o la traducción de idiomas distintos a los oficiales también, y esto es una de las tantas obligaciones que con Escazú o sin Escazú existen. ¿Por qué? Porque Costa Rica suscribió las reglas, bueno, Costa Rica y muchos de los países de América Latina y el Caribe, que tal vez nos están escuchando, y de Europa, han suscrito las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia en personas en estado de vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, muchas de estas
esta asistencia técnica y jurídica y la traducción son parte de esas posibles obligaciones que los estados deben cumplir si acatan las reglas de Brasilia. Entonces aquí el acuerdo de Escazú va muy de la mano, lo que viene es como a consolidar estas reglas sobre acceso a las personas en estado de vulnerabilidad. Escazú nos trae un estándar que ya casi vamos a ver, que es muy interesante, en que las decisiones judiciales y administrativas deben ser por escrito, ¿verdad? Esta es otra de las garantías del debido proceso en materia ambiental, es que las decisiones sean consignadas por escrito. Y Escazú también nos viene a promover los mecanismos de resolución alternativa de conflictos en aquellas situaciones en que proceda. La justicia, pasando ya a Escazú, la justicia ecológica, y para ir un poco más ya en la parte final de esta exposición, la justicia ecológica y la justicia ecológica del siglo XXI presenta una serie de desafíos y retos. Vamos a ver algunos de esos desafíos, ¿verdad?, con los cuales nos encontramos, y retos con los cuales nos encontramos a diario en esta transición que estamos. Okay, el primero de esos desafíos y el primero de estos retos es la aplicación por parte de nuestros órganos jurisdiccionales y órganos administrativos, si fuera el caso, del enfoque basado en derechos humanos y el enfoque de ecologización de derechos humanos. De esta manera, se hace necesario que los órganos decisores de la justicia ecológica reconozcan que el ambiente y los derechos humanos son interdependientes, son indisociables y son codependientes. Por lo tanto, la justicia que se imparta, las decisiones judiciales, deben tomar en cuenta a las poblaciones vulnerables. Las poblaciones vulnerables, por ejemplo, aquí podemos acudir. ¿Qué vamos a entender por poblaciones vulnerables en materia ambiental? Bueno, las desarrolla muy bien la opinión consultiva 23 de la Corte Interamericana, mientras que el Acuerdo de Escazú básicamente en su capítulo de definiciones remite a la definición o a la normativa interna de cada uno de los países para determinar cuáles son las poblaciones vulnerables. La opinión 23 nos dice que ahí podrían calzar o entrar los pueblos indígenas, los niños y las niñas, las personas en pobreza, las minorías, las personas con discapacidad, las mujeres, las comunidades que se encuentran en las costas o las comunidades que viven en las pequeñas islas por todo el tema del cambio climático. Y sobre estas poblaciones, la justicia ecológica tiene el reto de equipararlas. Dijimos que el derecho procesal ambiental es un derecho procesal, forma parte del derecho procesal social, y el derecho procesal social trata de equiparar a desiguales. Y estas poblaciones, por motivos ambientales, no tienen las mismas oportunidades y más bien son poblaciones especialmente vulnerables a los problemas de naturaleza ambiental. Aquí los tribunales, la justicia jurisdiccional, la justicia administrativa debe lograr un justo equilibrio entre la tutela del derecho al ambiente, entre la tutela de todas estas poblaciones vulnerables y también ese justo equilibrio que debe lograrse entre el derecho humano al ambiente y el resto de los derechos humanos. Como una población vulnerable, no podemos olvidar, y aquí está también uno de los principales desafíos y retos de la justicia ecológica de este siglo XXI, es la tutela de los derechos de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Aquí tenemos que tomar datos del año 2015 al 2019 del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Nos dice que en América Latina y el Caribe, del 2015 al 2019 se dieron 933 asesinatos y 1.323 denuncias durante estos años de asesinatos de defensores de derechos humanos. Muchos de ellos son defensores de derechos humanos en materia ambiental. Y aquí nuevamente salta la relevancia que tiene el Acuerdo de Escazú, que es el primer tratado internacional de derechos humanos y de medio ambiente en reconocerle y garantizarle los derechos humanos a los defensores de derechos humanos. Y en esto, el Acuerdo de Escazú nos habla de que los estados deben garantizar entornos seguros y propicios para los defensores de derechos humanos, para que estos puedan actuar sin amenazas, sin restricciones y sin inseguridad.
Los estados, de acuerdo al Acuerdo de Escazú, también deben garantizarle a los defensores de derechos humanos una serie de derechos que los defensores de derechos humanos ya tienen a raíz del derecho constitucional, a raíz del derecho internacional de los derechos humanos, pero que Escazú es muy enfático en al menos establecerlos, visibilizarlos en el artículo 9. Y nos habla de que los estados deben garantizarle a estas personas, a los defensores de derechos humanos, que somos todos, al final de cuentas, todos alguna vez hemos sido, somos o seremos defensores de derechos humanos. Y como defensores de derechos humanos tenemos derecho a que se nos respete la vida, se nos respete la integridad personal, la libertad de opinión, la libertad de reunión, la libertad de asociación, tenemos derecho a circular libremente. Y también tenemos derecho, y los estados estarían obligados, por tanto, a tomar medidas para prevenir, investigar y sancionar todos aquellos ataques, amenazas o intimidaciones que sufran los defensores de derechos humanos. Otro de los retos de la justicia ecológica del siglo XXI es aplicar un enfoque, una racionalidad, una mirada biocéntrica o ecocéntrica o geocéntrica, como le queramos decir. La justicia ecológica del siglo XXI tiene que ser una justicia intra e intergeneracional e interespecies. Por eso es muy importante esa nueva mirada, la aplicación por parte de los órganos jurisdiccionales y administrativos de esta racionalidad ecocéntrica o geocéntrica, como le queramos decir. Al respecto, en América Latina y el Caribe tenemos varios países que ya a nivel constitucional han reconocido derechos a la naturaleza, como lo son Ecuador y Bolivia. Colombia lo ha venido haciendo a algunos ecosistemas, lo vimos a través, ya no a nivel constitucional, sino a través de sentencias, una de la Corte Constitucional y otra de la Corte Suprema de Justicia, en el caso del río Atrato y en el caso de la Amazonía. En el caso costarricense, nosotros no le hemos puesto atención. Cuando digo nosotros, yo mismo hago el ejercicio de mea culpa, porque no fue así, no hasta hace unos pocos meses que yo me percaté que en nuestra Ley de Biodiversidad de 1998 y como un principio general de la Ley de Biodiversidad, que es una ley de orden público que tiene 23 años y que además, al tratarse de una ley de orden público, sus principios y sus regulaciones aplican para el resto del ordenamiento jurídico costarricense, la ley de biodiversidad contiene los artículos 9.1 y 9.2, donde desde 1998 se le reconoce a nivel legal expresamente el derecho a la vida a todas las formas de vida, sean estas formas de vida humanas y no humanas. Y expresamente el 9.1 y el 9.2 nos dice que este reconocimiento del derecho a la vida, a otras formas de vida, humanas o no humanas, a todas las formas de vida, perdón, es con independencia de su valor económico actual o potencial. O sea, en la Ley de Biodiversidad de 1998 le reconoce derechos a todas las formas de vida y además reconoce que todas las formas de vida tenemos un valor intrínseco, independiente al valor económico actual o potencial que puedan llegar a tener. También en el 9.2 nos dice que la biodiversidad, en el caso de Costa Rica, tiene un rango, un nivel o una calificación de bien meritorio, o sea, es un bien que se encuentra fuera del comercio de los hombres. ¿Cuál es el principal reto en materia de justicia ecológica? Bueno, dotar a los derechos de las demás especies con las cuales el ser humano comparte el planeta, dotarlos de contenido jurídico, porque hasta la fecha, en las sentencias de Colombia o en lo que ha sucedido a nivel constitucional en Ecuador o en Bolivia, aún los derechos de las demás formas de vida, los derechos de la naturaleza, no encuentran o no han sido desarrollados el contenido de estos derechos. Por lo tanto, a la fecha siguen teniendo efectos más simbólicos que efectos jurídicos. Vean entonces que desde 1998, en el caso costarricense, Costa Rica reconoce a nivel legal el derecho a la vida de otras formas de vida distintas de la humana, le reconoce el valor intrínseco
a la biodiversidad y a las demás formas de vida, y por lo tanto, en el caso costarricense, va muy alineado a lo que nos dijo la Corte Interamericana en la opinión consultiva 23 y luego en la Cajonhat, en la sentencia de la Cajonhat. A nivel de los países de América Latina y el Caribe, vamos a encontrar a nivel de las cortes, de las altas cortes de América Latina y el Caribe, vamos a encontrar una serie de sentencias que yo me di la tarea de recopilar en un artículo que, si no me equivoco, lo escribí el año pasado o el año antepasado. Ya con esto de la pandemia uno no sabe ni en qué fecha está. Bueno, el artículo, por si quieren leerlo, se llama Enverdecimiento de las Cortes Latinoamericanas, últimos avances jurisprudenciales. Creo que se llama el artículo, donde me di la tarea de recopilar una serie de sentencias de Argentina, México, Colombia, Brasil y Costa Rica que llevan esta racionalidad ecocéntrica o biocéntrica. En el caso de Argentina es posible citar el caso del río Atuel del año 2017 de la Corte Suprema de Justicia, el caso Majul, que es sobre humedales del año 2019, y el caso Barrick, que es sobre glaciares del año 2019. Estas tres sentencias de la Corte Suprema de Justicia de Argentina llevan una racionalidad estrictamente ecocéntrica o geocéntrica. En México podemos citar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, es una sentencia del 2018 que es el leading case en el caso mexicano en materia ambiental, de justicia ambiental o de justicia ecológica más bien, que es el caso de Laguna del Carpintero, que fue un amparo en revisión, una sentencia muy, muy interesante, donde la Corte Suprema de Justicia de México aplica la opinión consultiva 23 al caso concreto, interpreta el acuerdo de Escazú, aun cuando el acuerdo de Escazú no estaba en vigencia para el año 2018, sin embargo justifica la inversión de la carga de la prueba que aplica al caso concreto precisamente en el acuerdo de Escazú. Y a partir de una interpretación evolutiva, podemos decir que le da una nueva dimensión a ese amparo, el recurso de amparo o juicio de amparo en México, que tiene unas connotaciones muy sui generis y muy distintas a los juicios de amparo en los demás países de América Latina. En México también es posible citar la sentencia, se le conoce como la sentencia del etanol en la gasolina del año 2020. En esta sentencia la Corte fue muy enfática en señalar que los aspectos económicos no deben prevalecer sobre las disposiciones de carácter ambiental y de salud. Nosotros tenemos algunas sentencias también que van en ese sentido aquí en Costa Rica. En Colombia, la Corte Constitucional en el año 2016 emite la sentencia del río Atrato, primer ecosistema que se declara como sujeto de derecho. También tenemos una sentencia muy interesante de una acción de inconstitucionalidad que planteó nuestra querida amiga Laura Santa Coloma, una acción de inconstitucionalidad contra la normativa que permitía la casa deportiva en Colombia. La Corte declara la casa deportiva como inconstitucional. Y también tenemos unas sentencias de la Suprema Corte de la Sala de Casación Laboral de Colombia que en favor de las generaciones futuras tutela a la Amazonía y le reconoce también un estatus de sujeto de derecho. Estas son algunas sentencias interesantes. Otra en Brasil, del Superior Tribunal de Justicia del 2019, un caso de un loro, un papagayo que estaba en cautiverio por más de 20 años. La sentencia le reconoce que el principio de dignidad humana se expande a las demás especies. Es otro caso muy interesante. Si ustedes quieren entender o ver de qué se tratan estas sentencias, que realmente son de primera línea, ustedes pueden, como les decía, pueden consultar ese artículo de mi autoría. También Costa Rica no se queda atrás con la justicia, con esta dimensión ecocéntrica de la jurisprudencia. Nuestra sala constitucional, desde cuando muchas otras cortes nunca lo habían hecho ni se lo imaginaban, nosotros desde 1999 contamos con algunas sentencias. Yo al menos he recopilado 10 sentencias con enfoque ecocéntrico, donde se tutelan de manera sinérgica tanto a las generaciones presentes, las generaciones futuras y las demás especies.
Así, a manera de ejemplo, ya en el 99, ya nuestra sala constitucional había declarado inconstitucional un decreto que permitía la caza de tortugas verdes para fines comerciales. En el 2000, la sala había declarado nulo, a través de un amparo, una resolución administrativa que había aprobado un plan de aprovechamiento de huevos de tortuga lora. La tortuga lora era una especie en peligro de extinción. En los años 2002 y 2008, la sala reconoció, constitucional costarricense, la dependencia que existe entre la lapa verde y el almendro amarillo, dos especies en peligro de extinción, y llegó a anular entonces un decreto ejecutivo y una resolución administrativa que permitían la explotación y aprovechamiento del almendro amarillo en detrimento de la especie de lapa verde. Ya en el 2014, nuestra sala constitucional había declarado la nulidad de dos resoluciones administrativas en materia de riego agrícola que se habían autorizado sin evaluación de impacto ambiental. A través de estas sentencias, de esta sentencia del 2014, que es un leading case en Costa Rica en el caso en materia de caudal ecológico. En este caso, el caudal ecológico que se protegió fue el del río Veracruz. A través de la tutela del caudal ecológico de este río, se llegó a tutelar los derechos de los usuarios humanos que utilizan ese río para riego y de los usuarios no humanos, como podrían ser la nutria y el pez machín. La nutria es una especie amenazada de extinción que se encuentra en la cuenca de ese río, y el pez machín es una especie con complejos hábitos migratorios. Entonces, a través de esta sentencia, se tutelaron los derechos tanto de los usuarios humanos como de los usuarios no humanos. Y más recientemente, en el 2019, la Sala Constitucional, a través de un amparo, le ordenó al Ministerio de Agricultura y Ganadería la realización de estudios científicos para determinar los efectos sobre la salud y sobre la biodiversidad, incluyendo los efectos sobre las abejas melíferas que conlleva el uso de una serie de plaguicidas y productos químicos que contienen neocotinoides. ¿Okay? A través de esta sentencia se tutelan entonces a las especies de abejas melíferas. Estos fueron algunos ejemplos en el caso costarricense de jurisprudencias o de sentencias constitucionales que tutelan de manera expresa y directa y de manera conjunta los derechos humanos y los derechos ambientales de las generaciones presentes, de las generaciones futuras y de las demás especies. El siguiente reto que debe cumplir la justicia ecológica del siglo XXI es ni más ni menos que asegurar una justicia climática para el planeta. Hoy por hoy tenemos una proliferación de demandas climáticas a nivel global. O sea, el último estudio que vi fue del año 2020 y ya existen 1.500 demandas presentadas a nivel planetario en materia de justicia climática. En su mayoría se trata de litigios estructurales basados en derechos humanos, especialmente ese componente del derecho humano al ambiente, que es el derecho a un clima seguro, el derecho a un clima estable para las generaciones presentes y especialmente para las generaciones futuras. Veamos que cuando se resuelven estos casos, en la mayoría de las veces, como hemos estado viendo en los últimos años, se resuelve a favor de las generaciones futuras como destinatarios o sujetos de derecho, del derecho a un ambiente sano. En este caso, el derecho a un clima seguro. En cuanto a la justicia climática, vamos a encontrar litigios contra estados y litigios contra empresas. Litigios contra estados van más enfocados, en la gran mayoría de los casos, a que los estados ajusten sus contribuciones nacionales determinadas o el compromiso que asumieron ante el Acuerdo de París. Y por otro lado, también vamos a encontrar juicios contra los estados por haber otorgado licencias, autorizaciones, permisos y concesiones en proyectos, actividades u obras que puedan tener impactos climáticos. Cuando se litiga los litigios climáticos contra empresas, es para que estas empresas se hagan cargo de las emisiones de gases de efecto invernadero históricas y que se prevengan, minimicen y reduzcan y eliminen las futuras emisiones de gases de efecto invernadero. Como casos emblemáticos de justicia climática, vamos a encontrar la sentencia Legari en Pakistán del año 2014, el caso Juliana en los Estados Unidos, la sentencia sobre la Amazonía del 2018 en Colombia, interpuesta por la Organización de Justicia, la sentencia Urgenda en Holanda del 2019, que tal vez es como el caso más resonado hasta el momento,
la sentencia de estos días, de la semana pasada, del Tribunal Constitucional alemán. Y por último, y tal vez el leading case en materia de litigios contra empresas a nivel de jurisprudencia comparada, es la reciente sentencia de la semana pasada de un tribunal de La Haya en Holanda contra la empresa Shell, ¿verdad? Aquí vamos a ver, este sería el leading case en materia de litigios climáticos contra las empresas. La justicia ecológica también tendrá como desafío la justicia hídrica. Y aquí nada más me voy a remitir a que en materia hídrica, específicamente ya se cuenta con una declaración, la Declaración de Brasilia, de jueces sobre justicia hídrica. Esta es una declaración que se emitió o se emanó del 8º Foro Mundial del Agua, que se celebró en Brasilia en el 2018. Son 10 principios que vienen a promover la justicia hídrica para que sea aplicada por los distintos destinatarios de protección. En este caso, jueces, procuradores, defensores públicos, bueno, esos son los para quien están dirigidos estos principios. Y como dato interesante, si bien se trata de una declaración de derecho blando, por decirlo así, que emana de un foro mundial de justicia hídrica y que fue redactada por jueces y por procuradores en materia de justicia hídrica, lo cierto del caso es que hoy por hoy esas diferencias entre hard law o derecho duro del derecho internacional público y las diferencias que hacíamos con el soft law o derecho blando también del derecho internacional público, hoy más que nunca se están mezclando. O sea, hoy más que nunca los instrumentos de soft law cada vez tienen un mayor protagonismo en las distintas cortes a la hora de resolver los casos en materia de justicia ecológica. Y aquí les voy a dar el mejor ejemplo. La Corte Suprema de Justicia de Argentina, en el año 2019, en el caso Majul, aplicó por primera vez el principio indubio pro aqua, que es el principio 6 de esta declaración de soft law de Brasilia del 2018, lo aplicó en un caso concreto y se lo trajo precisamente y fundamentó su sentencia en esta declaración de principios de soft law, para que vean la importancia que actualmente tiene el soft law del derecho internacional público ambiental. Y el último de los retos de la justicia ecológica será lograr decisiones ambientales efectivas. Por decisiones ambientales efectivas me refiero más que todo a sentencias, ya sea o actos administrativos finales en materia ambiental. Vamos a partir del hecho de que una resolución judicial efectiva sería aquella que resuelva de forma justa y equitativa un conflicto de orden jurídico socioambiental y que logra modificar conductas humanas que impactan negativamente el ambiente. Eso sería una decisión judicial efectiva, ya sea a nivel jurisdiccional o a nivel administrativo. Y entonces, donde más estamos fallando, y ese es el principal reto que tenemos en materia de justicia, en materia de derecho ambiental, en materia de derecho internacional ambiental y en materia de justicia ecológica, por supuesto, el mayor reto es lograr la efectividad de las normas ambientales. Y para ello, para ver, se nos hace necesario que las decisiones judiciales y las decisiones administrativas también sean decisiones efectivas. Vamos a acudir a una serie de instrumentos como pueden ser el Acuerdo de Escazú o la Declaración de UICN sobre Estado de Derecho en materia ambiental o los mismos Objetivos de Desarrollo Sostenible para establecer estándares o presupuestos de efectividad que deberían cumplir las decisiones ambientales para ser catalogadas de decisiones ambientales efectivas. Y aquí los invito a leer un artículo de mi autoría que precisamente se llama así, se llama Decisiones ambientales efectivas en materia ambiental. Y ahí lo pueden encontrar en Google, con solo poner ese nombre, ahí aparecerá ese artículo. Ok, ¿cuáles son esos estándares o esas características que tienen las decisiones judiciales para que nosotros podamos denominar que se tratan de decisiones ambientales efectivas o que facilitan el cumplimiento efectivo de estas decisiones? Bueno, las decisiones en materia ambiental, para ir cerrando, deben ser claras, ciertas, precisas, vinculantes, deben ser por escrito, como lo dice el Acuerdo de Escazú, deben resolver, las sentencias deberían resolver el qué, el quién, el cómo, el dónde, el cuándo
y el cuánto de los conflictos jurídico-ambientales, tomando siempre en cuenta los factores sociales y económicos. O sea, los conflictos jurídico-ambientales siempre tenemos que tomar en cuenta la realidad social y las realidades económicas. Las decisiones ambientales efectivas deben ser oportunas o se caracterizan por ser oportunas, transparentes, imparciales, justas e inclusivas. Cuando hablamos de inclusivas, me refiero a que deben considerar el enfoque de derechos humanos y tomar en cuenta todas aquellas poblaciones en estado de vulnerabilidad. Una decisión judicial ambiental efectiva se caracteriza por ser dictada por un juez independiente, un juez proactivo, un juez con amplios poderes y conocimientos especializados en materia ambiental. Una decisión judicial efectiva debe estar fundamentada tanto en derecho ambiental, bueno, en derecho, especialmente en derecho ambiental. Por supuesto, los principios del derecho ambiental son muy importantes, pero las decisiones ambientales efectivas también deben estar fundamentadas en las reglas unívocas de la ciencia y la técnica. Y aquí es muy importante que para el caso costarricense, la Sala Constitucional ha elevado al rango de principio constitucional ambiental el principio de tutela científica o de objetivación de la tutela ambiental, que yo lo veo como un puente que logra conectar o realizar un diálogo entre los sistemas jurídicos y los sistemas ecológicos. O sea, este principio de tutela científica es ese puente que logra conectar a los sistemas ecológicos con los sistemas jurídicos. Una decisión ambiental efectiva es aquella decisión que logra tutelar a las generaciones presentes, las generaciones futuras y a las demás especies con las que compartimos el planeta. O sea, una decisión ambiental efectiva es tutela es intergeneracional, intrageneracional y interespecies. Una decisión ambiental efectiva tiene que integrar necesariamente el enfoque de derechos humanos, como les decía, y especialmente tratar de equiparar a todas aquellas poblaciones vulnerables. Una decisión ambiental efectiva en materia de daño ambiental debe prevenir los daños ambientales futuros, debe ordenar cesar los daños ambientales actuales, debe ordenar la recomposición del ambiente, debe fijar indemnizaciones a los derechos subjetivos vulnerados, debe exigir la devolución del provecho económico obtenido en detrimento del ambiente, eso que hemos llamado plusvalía ecológica ilícita, y debe determinar los mecanismos de control y fiscalización a la hora de su ejecución. Y este tema es primordial. Una decisión ambiental efectiva debería incluir planes de aplicación y cumplimiento, ya sea en el espacio como en el tiempo, y tomar en cuenta la existencia de las capacidades técnicas, institucionales y presupuestarias para su efectiva ejecución. O sea, muchas veces las decisiones judiciales, las sentencias jurisdiccionales o actos administrativos en materia de procedimiento administrativo no vienen acompañadas de planes de cumplimiento, planes de aplicación, ni planes de cumplimiento, ni toman en cuenta las capacidades institucionales, técnicas y presupuestarias, y por lo tanto están condenadas al fracaso. Otros factores que favorecen el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales es, por supuesto, la independencia y la capacidad de los tribunales en la aplicación e interpretación efectiva de las normas ambientales. Las jurisdicciones ambientales especializadas, por supuesto, son un componente importante que favorece el cumplimiento de las decisiones ambientales. En el caso latinoamericano tenemos una jurisdicción ambiental especializada en El Salvador, un tribunal ambiental administrativo en Costa Rica y 3 tribunales especializados en materia ambiental jurisdiccionales en Chile. Y por supuesto, las decisiones ambientales efectivas también se caracterizan o son favorecidas más bien por mecanismos de resolución alternativa de conflictos cuando estos sean posible aplicarlos. Pero así como tenemos factores que potencian o favorecen las decisiones ambientales para que éstas lleguen a ser cumplidas en la realidad, también tenemos una serie de factores o circunstancias que dificultan el cumplimiento de las decisiones judiciales o administrativas en materia ambiental. Por ejemplo, la fijación de plazos que en algunos casos pueden ser muy largos y en otros muy cortos. En estos casos, algunas veces las sentencias no serán o las decisiones no serán oportunas si el plazo es muy corto de cumplimiento o el plazo al revés es extremadamente largo.
Muchas veces las decisiones judiciales y administrativas ambientales no integran los aspectos ambientales con los aspectos sociales y los aspectos económicos. Esto es una bomba de tiempo que tarde o temprano luego llega a estallar y en nada favorece el cumplimiento de las decisiones ambientales. También la inclusión dentro de las resoluciones judiciales de conceptos y derechos e institutos y obligaciones ambientales que están inmaduras, que son incorrectas o que son conceptos desfasados. A veces en materia ambiental los que trabajamos en esta materia somos muy creativos. Este tipo de conceptos, obligaciones que no están desarrolladas, no tienen contenido, en nada favorecen, si los incluimos en las sentencias, en nada favorecen su ejecución y efectivo cumplimiento. Y por supuesto, uno de los retos principales son las sentencias estructurales, que en materia ambiental son muy comunes y en materia climática casi que todas son sentencias estructurales. Las sentencias estructurales se caracterizan porque tratan de solventar un estado caótico de las cosas, incumplimientos históricos sostenidos y recurrentes de obligaciones ambientales, donde el juzgador, el tribunal jurisdiccional o administrativo, asume en la sentencia las potestades propias de la administración pública y en algunos casos hasta del legislador. Esto se le llama el estado inconstitucional de las cosas, le llama el Tribunal Constitucional colombiano. Estas sentencias tienen una extrema complejidad. Las decisiones, las resoluciones que son propias de una sentencia estructural, muchas veces no se acompañan de mecanismos procesales idóneos o no existe una institucionalidad preparada técnica y presupuestariamente para cumplirlas. Esto viene a imposibilitar o a dificultar enormemente su efectivo cumplimiento. Y por último, el último de los factores que dificultan el cumplimiento de las decisiones ambientales es la ausencia o el escaso desarrollo de normas procesales ambientales. Esto es muy importante, ¿verdad? Debemos trabajar fuertemente en el desarrollo del derecho procesal ambiental. Y aquí los invito a leer una obra jurídica que yo escribí junto con el profesor, el doctor Rafael González Bayar, que se llama, aquí la tengo, se llama El proceso ambiental en Costa Rica, que la escribimos en el 2015, si no me equivoco, 2016, ¿verdad? Como un aporte nuestro desde la academia al desarrollo del derecho procesal ambiental. Para cerrar, tengamos en cuenta que la justicia ecológica en este siglo XXI en el que estamos es sinónimo de justicia para el planeta, porque el siglo XXI será el siglo de la justicia ecológica o simplemente no lo será. Y no seremos. Si la justicia ecológica no es efectiva en el siglo XXI, no estaremos, no seremos, el siglo no será. ¿Ok? Y con esto termino mi exposición y quedo atento a las observaciones y comentarios que tengan que realizar ustedes de este poco de ideas locas que les acabo de expresar. Muchas gracias, don Mario. Como le comentaba antes de que iniciáramos la transmisión, tenía expectativas muy altas de escucharlo y también quiero ahora decírselo pues al aire. O en la red, no sé cómo se dirá, cómo se manejará el lenguaje en estos momentos, que quedan muy satisfechas esas expectativas. Quedo además ansioso de ir a buscar esos articulitos suyos que usted mencionaba, el de la verdificación, posiblemente va a ser el primero que voy pues a revisar se llama mucho enverdecimiento. Enverdecimiento, ok. Enverdecimiento de las Cortes Latinoamericanas, últimos avances jurisprudenciales, creo que se llama. Muchas gracias por la referencia. Los podríamos compartir en el grupo, los podríamos compartir en el grupo, por favor, de Facebook. Usted nada más los comparte o me los envía y los compartimos. Creo que serán muy útiles. De hecho, mientras usted iba exponiendo, yo me permití ir poniendo en los enlaces las sentencias de la Corte Interamericana a las que usted hacía referencia, tanto la opinión consultiva 23 como la del caso reciente argentino, y las normas de la ley de biodiversidad, el 9.1 y el 9.2, y le comento, la opinión consultiva la he leído tal vez 2 o 3 veces, y ahora que usted hablaba del 62 al inicio de su charla
y yo lo leía y le trataba de poner atención a usted y leía el párrafo y le trataba de poner atención, literalmente casi que me explotaba la cabeza y ahora posiblemente iré a leer este párrafo 62 con unos nuevos ojos. Posiblemente lo iré a leer unas 2 o 3 veces más. De hecho, en este momento lo acabo de copiar en la caja de diálogo, si lo quieren leer. Ahí ya no solo está el link arriba, sino que está el enlace. En fin, aunque estoy muy emocionado por la ponencia de don Mario, voy a pasar a las preguntas. Algunas, le adelanto, creo que ya fueron abordadas por el expositor, ya fueron abordadas por usted, don Mario. Sin embargo, se las voy a transmitir por si acaso usted entiende necesario hacer alguna precisión. Hay una primera pregunta que se hizo muy al inicio de su ponencia, en la que se le pregunta si usted estima que es necesario hacer una reforma constitucional para que en el ordenamiento jurídico costarricense podamos alcanzar una justicia interespecies. Eso es, bueno, es una bonita pregunta. A mí me parece que la justicia interespecies, como lo traté de desarrollar a lo largo de esta charla, en el caso costarricense, tenemos ya, al menos, como les decía, yo he recopilado 10 sentencias constitucionales donde se plasma esa justicia no solo intergeneracional, sino también interespecies. O sea, en el caso costarricense, ya tenemos ese artículo 9.1 y 9.2 que probablemente nadie les había puesto la atención hasta ahora. Como les decía, y mea culpa, porque siempre nos hemos fijado más en los criterios de la ley de biodiversidad más que en estos principios, ¿verdad? Pues cuando la ley de biodiversidad habla de los criterios, son el criterio preventivo, el precautorio, el del interés público ambiental, el de la equidad intergeneracional, pero estos otros que la ley de biodiversidad en el 98 denominó principios, los habíamos pasado por encima. Pero resulta entonces que probablemente el primer país en reconocer derechos fuera del ámbito del ser humano debió probablemente ser Costa Rica en 1998, aunque hasta ahora pareciera que nos estamos dando cuenta al respecto. La justicia, bueno, en el caso costarricense, como les contaba, la Sala Constitucional desde el 99 y tal vez hasta esa sentencia del 2018 que tutela a las abejas melíferas, reconoce a través del derecho humano al ambiente, tal y como lo ha venido diciendo la Corte Interamericana. ¿Okay? Como yo sé que Jorge debe estar ahí pensando qué es esta locura, ¿verdad? De este derecho humano que la Corte Interamericana nos desarrolla, que ya no es solo un derecho para los humanos, sino que también está concebido para otras especies y otros elementos del ambiente. Este derecho humano sui generis, en el caso costarricense, desde los años 90, esa ha sido la posición de nuestra Sala Constitucional en estos al menos 10 votos. Entonces, este derecho humano sui generis ha encontrado sustento, esta justicia ecológica interespecies e intergeneracional ha encontrado cabida dentro de la jurisprudencia constitucional costarricense. Y aquí un tema importante, Jorge. Hoy que están tan de moda el tema de la justicia intergeneracional, con estas sentencias de justicia climática, si ustedes empiezan a revisar desde los 90, y estoy hablando desde el año 91-92, la jurisprudencia constitucional costarricense, las generaciones futuras siempre han sido destinatarias de protección en casi que todos los amparos que ustedes y las acciones de inconstitucionalidad que se han venido resolviendo durante más de 30 años. Entonces vean que en esto tenemos que decir las cosas buenas. Nuestra Sala Constitucional, estos temas que ahora son tan de moda, resulta que nosotros ya lo habíamos logrado hace más de 30 años, tal vez bajo otro tamiz, tal vez bajo otra mirada, no como la estamos viendo ahora, como justicia interespecies o como enfoque biocéntrico, pero resulta que sí es posible decir que Costa Rica tiene una especie de, con sus altibajos, por supuesto, de una línea jurisprudencial que ha logrado en estos casos que les conté, al menos esas 10 veces, en otras no, por supuesto, pero al menos en estas 10 veces, una justicia intergeneracional y una justicia interespecies. Por primera vez en lo que tenemos del grupo, tengo 3 veces la misma pregunta. La he estado recibiendo por los canales que nos da el Facebook
y es gente preguntándonos o pidiéndonos que le solicitemos su opinión respecto de la sentencia del caso Shell de la semana pasada. Ya usted la mencionó cuando habló del tema de las sentencias climáticas. Sin embargo, no obstante, ya usted la abordó. A partir de ese momento, son preguntas pidiendo que por favor ahonde, siendo que los medios han dado una importante cobertura a este caso. Ok, es importante, lo importante es que ya esa sentencia está transcrita y en inglés, donde es posible, donde sería posible tener mayor acceso que en holandés, ¿verdad? Supongo. Sí, sí, claro. Yo se las voy a hacer llegar para que ustedes la cuelguen. También hay unos resúmenes que he estado posteando yo en mi Facebook en español. Es un tema interesantísimo, es una sentencia, es un leading case en materia de litigio climático. Podríamos decir que hoy por hoy es el leading case en materia de litigio climático contra Así una es. empresa. Ya no es contra un Estado como en el caso Urgenda o en el caso del Tribunal Constitucional Alemán, era contra el Estado alemán, contra el Estado holandés, o en el caso de justicia en Colombia, esa sentencia fue contra Colombia. En este caso es contra una empresa petrolera que históricamente ha emanado cualquier cantidad bueno, por supuesto, ese es el negocio, ¿verdad? Exactamente, el giro comercial en cualquier cantidad de gases de efecto invernadero, no solo en sus refinerías, sino a través de los usuarios o consumidores del servicio, bueno, en este caso, del consumo de combustible. Es una sentencia a favor de las generaciones futuras. Nuevamente, en materia de justicia ecológica, de justicia climática, toman especial relevancia las generaciones futuras. Los jueces están resolviendo para garantizarle a las generaciones futuras un derecho a un clima seguro, un derecho a un clima estable. De acuerdo al relator de Naciones Unidas, ese derecho al clima estable o derecho a un clima seguro forma parte ya del contenido del derecho a un ambiente sano. Y un tema todavía más interesante de la sentencia Shell es que utilizó los principios de Naciones Unidas sobre medio ambiente y empresas, que son unos principios de soft law, de derecho internacional blando, y los utilizó para fundamentar su sentencia y dijo que la empresa Shell incumplió los principios de Naciones Unidas sobre empresas y medio ambiente. Nuevamente caemos en este cambio que estamos viendo a nivel internacional, donde el soft law o el derecho blando cada vez es más vinculante, por decirlo así. Cada vez se asemeja más al derecho duro o al hard law del derecho internacional público. Y sin lugar a dudas, yo creo que a partir de este momento todos y todas vamos a estar muy pendientes de qué va a pasar en los tribunales estadounidenses, canadienses y el resto de tribunales europeos a raíz de este pronunciamiento de Holanda que, pues sí, si bien es de una jurisdicción muy específica, es decir, aplica para Holanda, la importancia del antecedente, como usted lo señala, por las características que tiene, nos deja a todos y a todas en vilo. Vamos a ver qué va a suceder. Le voy a leer la siguiente pregunta, don Mario. Dice así: la jurisdicción contenciosa administrativa es un instrumento idóneo para asegurar el ejercicio de los derechos instrumentales ambientales ante el retroceso de la jurisdicción constitucional en el amparo de esas mismas garantías. Aquí, ese es un muy buen tema. Y Jorge, yo no sé si, bueno, vos como experto debes darte cuenta en derecho internacional y le has venido dando seguimiento a la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de nuestra Sala Constitucional, que a partir del 2017 toma la decisión a través de una línea jurisprudencial regresiva que se ha venido repitiendo desde 2017, de degradar un derecho humano que tiene rango convencional y que tenía rango constitucional hasta esas sentencias del 2017, lo degradó la Sala Constitucional en una sentencia completamente, bueno, en una jurisprudencia totalmente regresiva, llega a la conclusión de que en el caso costarricense el derecho a la participación no es un derecho, que ese derecho no tiene sustento ni en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni en la Convención Americana, y desdiciéndose toda su jurisprudencia, que había sido muy rica, progresiva en materia del derecho a la participación pública, a partir de esa sentencia dice, no, ya no
me desdigo de todo lo que yo había dicho respecto al derecho a la participación. A partir de ahora, el derecho a la participación en general, y por supuesto en materia ambiental también, deja de ser derecho y ahora es un principio constitucional que yo ya no quiero ver aquí. Yo lo reenvío a la jurisdicción ordinaria, dícese la jurisdicción contenciosa administrativa. Y la jurisdicción contenciosa administrativa, Jorge, donde vos sos juez, vos sabés que tiene una serie de limitaciones en relación a la jurisdicción constitucional. Desde la obligación de contar con un patrocinio letrado para poder litigar, hasta la posibilidad de ser condenado en costas, en casos donde se pierda la demanda, ¿verdad? En esos casos, la persona no solo tendrá que pagarle los honorarios su abogado, sino que probablemente tenga que cancelarle los honorarios, no sé, al Estado o a la Procuraduría contra quien esté litigando en la jurisdicción contenciosa administrativa. Eso es una barrera muy alta que impide o inhibe o hace que las personas lo piensen 2 o 3 veces antes de accionar a favor de la participación. Y vean que aquí tanto la convención, la opinión consultiva 23 como el acuerdo de Escazú son clarísimos en desarrollar, y aquí en el caso de la opinión consultiva 23 todavía más, la Corte Interamericana dice esto, el derecho a la participación pública y el derecho a la participación pública en materia ambiental encuentra completo y absoluto respaldo de la Convención Americana. Entonces, la jurisprudencia del 2017 en adelante sobre lo que la Sala Constitucional ahora denomina principio de participación pública es inconvencional a todas luces, ¿verdad? Está completamente en contra de lo que resolvió la opinión consultiva 23. Y nos podemos ir todavía más atrás. Veamos el caso Claude Reyes contra Chile. Sí, estaba pensando en ese caso justamente, de verdad. Sobre el acceso a la información, bueno, está íntimamente relacionado con el acceso a la participación. Claro, claro, en esos temas forestales. Es otra sentencia que recomendamos. Creo yo que este caso, Claudio Reyes, yo siempre lo he visto como el papá o el tío o el abuelo de la famosa opinión consultiva. Aquí entonces, Jorge, es muy importante que tengamos claro, y al menos esa es mi posición, de que la jurisprudencia constitucional a partir de 2017 en materia de participación pública es inconvencional a la luz de lo que ha venido desarrollando la Corte Interamericana. Aquí quisiera hacer algo que regularmente no hago, y es solicitarle a las personas que ven este video que pongan particular atención a los señalamientos que está haciendo don Mario en este comentario, y decirle a don Mario que ojalá que cada vez seamos menos los que, que cada vez seamos menos o cada vez seamos más personas, para decirlo en un lenguaje más sencillo, los que tengamos en cuenta, sí, lo que dicen los tribunales, pues el tribunal contencioso, los tribunales penales, las salas de casación y la sala constitucional, pero que también entendamos esto que usted está señalando. Vivimos en un mundo cada vez más globalizado y el siglo XXI nos va a exigir que entendamos que en temas ambientales, entre otros, tenemos que vivir en ese mundo donde tenemos una justicia pues convencional de una parte y de gran incidencia de derecho comparado en la otra. De mi parte, muchas gracias. Estoy seguro que de parte de los otros 2 administradores del grupo también están muy satisfechos. Don Mario, muchas gracias. Es un honor para el grupo que alguien de nuestra nacionalidad pues esté al nivel de los grandes invitados que hemos tenido de otras latitudes. Esperamos que no sea la última. Y a todos y a todas y a don Mario, muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, don Mario. Buenas noches. Fue todo un placer.